Dios les bendiga a todos. Amén. Bien contento de estar en la casa del Señor, el lugar que el Señor nos ha permitido tener. Y estaba comentando a los hermanos que tuvimos un año exactamente fuera de tener un local fijo como este, ¿verdad? Estuvimos algunos cultos en mi casa, otros cultos en casa de hermanos Millo y hermana Angie, amén. Otros domingos, otros viernes estuvimos en diferentes lugares también, pero ya gracias a Dios estamos en este lugar. El lugar, nosotros le llamamos la iglesia, pero la iglesia, eso lo decimos por costumbre, ¿verdad? ¿Dónde está la iglesia? Pero ya la iglesia es cada uno de los que ha sido salvado por la sangre de Cristo. Pero coloquialmente le llamamos iglesia también al lugar donde nos reunimos. Así que esta es su casa y es bienvenido. Está invitado a que persista, amén, en el congregarse. Si usted ha sido tocado por el Señor, si usted quiere congregarse y quiere conocer al Señor, amén, a corazón, para servirle, es bienvenido con nosotros también. Y dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes, cada uno de los que ha estado, ¿verdad?, trabajando para poner el lugar como estaba, que estaba irreconocible, a como está ahora. Así que gracias damos al Señor también. Hoy vamos a estar considerando la palabra del Señor en el tema haciendo lo que le da gloria a Dios. El hermano James estaba hablando esta mañana acerca del gran mandamiento. Y pudiéramos referirnos a eso. Ok, vamos a hablar del gran mandamiento, porque ciertamente le da gloria a Dios. Amén. Ensalza al Señor. Habla bien del Señor. Le da alabanza al Señor, adoración al Señor cuando hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer. Y vamos a través de toda la palabra, y toda la palabra fue escrita para conocer, como se dice, el deseo de Dios, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, por sobre todas las cosas, amén, es que nosotros conozcamos que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros para salvarnos de la condenación, porque somos pecadores. Esa es la historia de la Biblia de etapa a etapa. También contiene relatos de la historia del pueblo de Israel, de otros pueblos también. Contiene también la historia de la vivencia del Señor Jesús, de la vivencia de la iglesia a través de los libros del Nuevo Testamento. Pero la realidad es que todo ello está usado por el Señor para llevarnos a conocer lo que llamamos las buenas noticias. Que nosotros estábamos todos en pecado por nuestras acciones. Todos. Pero el Señor envió a su Hijo Jesús a morir para pagar por nuestras acciones, por nuestros pecados. Todo aquel que en Él cree, amén, es salvo eternamente. Esas son las buenas noticias, tremendísimas noticias. La palabra del Señor la llama evangelio. Pues dentro del evangelio, en un momento dado, hubo un crecer de la iglesia, después de que en el libro de los Hechos se nos narra, y van viendo cómo el evangelio se va regando. Estas buenas noticias empiezan en Jerusalén y se empiezan a regar por diferentes lugares. Pues cuando llegan a un lugar que en la Biblia le llaman Asia, que no es el Asia que nosotros conocemos, nosotros habla de Asia, este piensa en China, o en Japón, o en Corea. El Asia que nos menciona la Biblia aquí es lo que hoy es Turquía. ¿Okay? Así que Turquía se considera que es parte como que de Europa. Ahora, perdón, el asunto de los mapas cambia. Así que allá, cuando el evangelio iba ya regándose, pues llegó a Turquía, a una ciudad que se llamaba Corinto. Corinto era como si fuera la Nueva York, pero de allá de Asia, como si fuera la Nueva York de acá, de las Américas, un lugar bien céntrico, todo el mundo sabe lo que es Nueva York. No necesariamente es que todo el mundo quiere irse a Nueva York, pero en un momento dado de la historia, acá en Puerto Rico, en los 20, 30, 40, 50, todo el mundo, está exagerando un poquito, decía, si la cosa estuviera buena, yo me fuera a Nueva York. Y otros se fueron a otros lugares similares, pero muchas personas querían ir allá para buscar mejor vida. Pues así pasaba en el pueblo, en aquel entonces, hablando allá para el año 50 después de Cristo, por ahí, todo el mundo quería estar en Corinto. Salir de allá del campo donde vivían, de los sitios donde vivían, quizá menos afluente, menos pudiente, decía, cuando yo sea grande, yo voy a ser Corinto. Corinto era una de estas ciudades, estados bien grandes, poderosas, ricas, que habían en Asia. Sucede entonces que el evangelio llegó a Corinto a través de Pablo. Y Pablo estableció
predicación e iglesia allí. La iglesia empezó a crecer. Con el crecimiento numérico de la iglesia y también en términos de la gente que se salvaba allí, llegó sin embargo unas complicaciones. Y es que, como en todos los pueblos, en Corinto la cultura era de una forma que no agradaba al Señor. ¿Amén? O sea, era completamente lejos de la noción de que había un Dios verdadero al que había que servir, que incidió y amó al mundo, envió a su Hijo a morir por el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ellos no tenían noción de esas cosas, ni les importaba tampoco. Por lo tanto, toda la cultura y todas las costumbres, todas ellas estaban viciadas y eran marcadas por esa costumbre. Cosas que se ejecutaban, se hacían de costumbre y a Dios le desagradaban. Así que la iglesia en Corinto se desarrolló en medio de esa problemática. Entonces sucedió que esas cosas que no se supone que estén en la iglesia, porque el Señor nos ha llamado a hacer su voluntad y a obedecerle y agradarle de la forma que Él nos ha dicho en su palabra, por medio de su Espíritu Santo, pues eso empezó a contrastar con la forma en que estaban haciendo las cosas los hermanos de la iglesia en Corinto. La primera de Corintios trata con esa problemática. ¿Okay? Habían grupos que había la iglesia y decían, nosotros, aquí, allá están los que son fans de Pablo, acá están los que son fans de Pedro, y había otro que predicaba bien intenso, llamaba Apolos, y acá están los que son de Apolos, y Pablo lo regañaba y decía, y yo soy fan de Cristo Jesús. Entonces, esa era una de las otras problemáticas. Habían otras cosas que tenían que ver con la moral de las personas, de los hermanos que estaban ahí, los cuales hacían cosas inmorales, porque así era que se habían criado, así era que habían nacido. Cuando lo traemos nosotros a Puerto Rico, existen muchas cosas aquí en la cultura de Puerto Rico, ¿amén?, que no necesariamente están apegadas a la palabra del Señor. Amén. Nosotros como iglesia y como hermanos en Cristo, pues el Señor nos ha mandado a glorificarle, a que todo lo que nosotros hagamos, seamos, digamos, pensemos, miramos, todo, hermano, todo sea para agradar al Señor. El gran mandamiento que estábamos viendo esta mañana decía, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es lo que le requiere y lo que agrada. Cuando usted viene a ver, Él hizo lo mismo con nosotros cuando envió a su Hijo Cristo. Amén. Él, el único Hijo, se encarnó y lo entregó por nosotros, por gente que no valíamos nada, que no valíamos la pena, para que lo hiciera. Eso mismo es lo que argumenta Pablo allá en el libro de Romanos. Nadie podía decir que lo que hizo Cristo era por gente que valía la pena. El valer la pena vino después que reconocimos a Cristo Jesús, la salvación que Él nos dio, y venimos a ser salvos por la gracia de Dios. Ahora, estando en Cristo entonces el Señor, aquí en el capítulo 6 de Primera de Corintios, recuerdo que el hermano Héctor estuvo de casualidad leyendo esta porción el viernes pasado. Y mira, el hermano Héctor está leyendo la misma porción que vamos a predicar el viernes sin él saberlo, pero aquí estamos. 1 Corintios 6, versos 12 al 20, si usted quiere, escúcheme leyéndolo. Dice, 1 Corintios 6, 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo otra vez, pero yo no me dejaré de dominar de ninguna. Las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
unas palabras merece explicación. ¿Qué es eso de lícito? Las cosas, todas las cosas me son lícitas. La palabra lícita es una palabra más fina, ¿verdad? Que usamos nosotros, no lo usamos en nuestro diario vivir. Yo creo que usted no usa la palabra lícito nunca, más que cuando lo lee en la Biblia, aquí en esta porción. Y allá en el capítulo 10 de Corintios también dice, lícito lo que quiere decir es, son permitidas. Usted las puede hacer. Nada le impide que las haga. En otras palabras, todas las cosas le son permitidas. Cuando dice viandas, aquí no son las viandas que usted come en Puerto Rico, a pesar de que están incluidas como comida. Vianda es cualquier comida. ¿Okay? Aquí en Puerto Rico el español después se ajustó a que las viandas son, pues, ñame, patata, yautí, todas estas cosas que comemos. Pero es toda la comida aquí. Entonces, una ramera es una prostituta. Se está argumentando aquí también. Y fornicación es cualquier, en este caso literalmente es una relación sexual inmoral. Pero fornicación se usa en un estado, en un decir general, donde abarca a todas aquellas cosas que Dios aborrece, que a Dios desagradan, que a Dios deshonran. Esa es la fornicación como tal. Ahora, ¿por qué Pablo está trayendo este mensaje? ¿Qué estaba pasando allá en Corinto? En Corinto, ¿ven? Ellos estaban haciendo todas las cosas que ellos querían. Todas las cosas les eran lícitas. A nosotros también. Nosotros podemos hacer todas las cosas que usted quiera. ¿Okay? Ahora mismo usted se puede parar, puede salir por aquí, pero es más difícil. Sale por esta puerta, se para aquí en el callejón y grita y le dice un montón de barbaridades a todo el mundo que está alrededor. Nadie le impide. Ahora, hay unas consecuencias por ello. Amén. Localmente, legalmente, posiblemente. Pero lo más importante, lo que está hablando aquí la palabra es que respecto al Señor, todas las cosas le son lícitas. Pero dice que no todas convienen. Ahora mismo, va a venir alguien y diga, bueno, yo voy a meterle a 110 millas por esta cajetera hasta que llegue a la luz, que dobla a la derecha y llego a la plaza. Y allí bajo a 50 y cojo la luz y doy así, como Iber Caníbal. A lo mejor es viejito suficiente para saber de Iber Caníbal. Pues se tira por ahí para abajo. 110. ¿Qué le impide? El carro llega. Nadie le impide. Dice, no, pero es que hay unas leyes. Sí, hay unas leyes. Pero que usted puede montar en el carro y venirte por ahí para abajo. Puede decir que tenga unos cuantos obstáculos y no llegue a hacer esa fechoría que usted iba a hacer. Pero nadie se lo impide que lo haga. Que hay unas consecuencias. Hay unas consecuencias severas, ¿verdad? Y posiblemente termine en una desgracia. Pero todas las cosas le son lícitas. Pero no todas convienen. Sigue, repite, dice, todas las cosas me son lícitas, le son permitidas a usted, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Y aquí es que está el asunto que Pablo está haciendo énfasis. Nosotros como hijos de Dios, amén, estamos llamados a agradar al Señor con nuestro testimonio, nuestro comportamiento. ¿Amén? Y aquí no nos da mucho detalle en qué cositas son agradables ahí, qué cositas son desagradables. Más bien lo que nos está diciendo solamente un ejemplo es el asunto de unirse, cuando se une en matrimonio un hombre y una mujer. Ahí le dice que pasan a ser una sola carne. ¿Amén? Dios los considera como una entidad. Y entonces lo que está argumentando aquí es, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. O sea, literalmente estamos desposados con Cristo. Dice, la palabra del Señor dice que la iglesia es la novia, es la esposa del Cordero, del Hijo de Dios. Y que en un momento dado en la eternidad estaremos eternamente con Él. Amén. Pero aquí la iglesia es la esposa del Cordero. Así que la esposa de Cristo no puede ser esposa de más nadie, sino solamente de Cristo. Ese es el trasfondo de lo que está argumentando Pablo aquí, quizás con muchas otras palabras. Pero dice, nadie pensaría que estaría bien que la esposa suya, amén, vaya y esté con otro hombre por otro lugar. Pues eso sería fornicación, sería adulterio. Nadie pensaría que eso está bien, a pesar de que en nuestro país eso es rampante y sonante por ahí por donde quiera. Pero dentro de la iglesia del Señor, Pablo argumenta, el sentido físico y el sentido espiritual mayormente, eso no debe hacerse. Ahora, en el sentido espiritual también, cualquier actitud, cualquier acción que algún hermano en Cristo, esposa de Cristo, desposado con Cristo, creyente, haga en contra de lo que el Señor agrada, lo que está argumentando Pablo aquí es algo que el Señor deshonra y es algo que no está bien. Por eso dice, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Por eso dice, huyan de la fornicación. ¿Por qué estamos hablando de esto especialmente? En nuestra cultura en Puerto Rico, amén, nosotros hablando como hijos de Dios, ¿verdad? La intención es que
Estamos hablando aquí a personas que conocen el Evangelio, que están en Cristo Jesús. ¿Amén? Y que en esta vida nosotros, ¿verdad?, estamos en Cristo, pero vivimos entre toda la sociedad, entre todo el mundo como tal. Nosotros estamos llamados a hacer valer por nuestra misma vida, nuestra vivencia, nuestro comportamiento, aquellas cosas que al Señor le dan gloria y le agradan. Amén. Y podemos hablar de el amarnos unos a otros. Amén. Podemos hablar de todas las cosas que hablemos sean edificantes. Amén. No sean antagonizantes, ni sean ofensivas, mucho menos. Que todo nuestro pensar vaya de la misma forma. Amén. Que en su llevar a cabo, por ejemplo, sus negocios, sus trabajos, negocios, usted los haga de una manera que sea íntegra según la ley. ¿Okay? No cortando caminos como pasa muchas veces en Puerto Rico. De la misma forma, siempre hacemos este ejemplo, el asunto de las planillas. No yo de planilla, ¿no? Como que le da dolor de cabeza, ¿verdad? Pero la planilla, que eso sea ejemplo, lo usen de texto, en un libro de texto para enseñar cómo se llama la planilla, para que sea correcto. El Hijo de Dios tiene que ser correcto en todas las cosas. Amén. Es una carga que el Señor ha puesto en nosotros, pero a la misma vez es una bendición. Cuando usted obedece al Señor, haciendo las cosas que a Él le agradan, para usted es una bendición, es un privilegio. ¿Ven? Muchas personas lo ven como una carga. ¿Ven? Personas que no conocen al Señor a la saciedad y piensan que es que estas son limitaciones y son restricciones, pero están puestas para nuestra bendición. Por eso el Señor decía, mis mandamientos no son gravosos, o sea, no le pesan al que verdaderamente ama al Señor. Allá el Señor dice, llevad mi yugo. ¿Saben los yugos, verdad? Que llevan las vacas para poner 2 vacas juntas o 2 bueyes juntos. Y eso se ve incómodo, ¿verdad? Tener ese pedazo de palo en el pescuezo, literalmente, amarrado pinchado aquí, y no pueden hacer así ni para ningún lado. Y los tienen que llevar para que puedan caminar. Cristo dice, el yugo mío es fácil. Porque en realidad no nos lleva a pecado, nos lleva a bendición y a hacer las cosas que a Él le agrada. Así que por eso dice, mis mandamientos no son nada para ponerse tristes, son cosas que haciéndolas nos llevan a bendición. El otro enfoque y la bendición de hacer lo que le da gloria a Dios está en el crecimiento en la vida en Cristo. Si usted va a Mateo, a veces no necesariamente conectamos una cosa con otra, porque muchas veces hay muchas personas que se quejan, ay, pero que hay mucha restricción, muchas cosas. Es que no hay restricción, aquí no estamos hablando de ninguna restricción. Aquí no estamos hablando de legalismo. Aquí no es, mire, cuando usted salga por ahí, aquí le vamos a entregar un folleto, esto sí, esto no. Usted no lo va a encontrar aquí. Nosotros vamos a la palabra del Señor. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que entendamos las cosas que le son agradables y las que no. ¿Amén? No podemos estar sujetos a restricciones, porque dice, todas las cosas me son lícitas. Sin embargo, no todas convienen. Y esas que no convienen, yo no me voy a dejar dominar por ellas. ¿Amén? Ahora, en esa multiplicidad de cosas que podemos hacer, pero no nos convienen, si lo traemos al trasfondo de lo que está en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Usted conoce la parábola del sembrador, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar. De hecho, hay una canción de salsa por ahí de los tiempos de antes también, que habla de eso directito así, y usted se la aprende, la tararea, y se aprendió la parábola del sembrador. Dice que el sembrador, relató el Señor Jesús en esta parábola, salió a sembrar. Entonces iba sembrando la semilla, tirando la semilla según iba caminando. Una cayó junto al camino que estaba ya apisonado de tierra. Cayó ahí, ¿y qué pasó? Las aves vinieron y se comieron la semilla. Esa no produjo nada. La otra cayó en medio de las piedras. No había mucha tierra, ¿sabes? Que entre piedra y piedra a veces hay un poquito de tierra así, a veces crecen algunas hierbitas ahí, pero no dura mucho. Eso pasó, brotó enseguida, porque la raíz se quedó afuera en el poquito de tierra, pero que cuando salió el sol le dio, y en el momento de la verdad no tenía raíz y se secó, se murió. Otra parte que iba sembrando cayó entre espinos, o sea, matas, espinos, hierbas, matas malas. Y los espinos vinieron y crecieron más que la semilla, como usted pasa, ¿verdad? Cuando hay alguna mata más fuerte,
ahoga a la otra. Y estas se ahogaron y no fructificaron. Sin embargo, una parte cayó en tierra buena. Y esa dio el fruto. Unas producieron a 100 semillas por semilla, otras 60 y otras 30. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahí lo dejó. Los discípulos más adelante le preguntan, ¿por qué tú le dices al pueblo las cosas por parábolas en lugar de explicárselas directamente? Dice, es que si se las explico directamente no van a entender. Yo se las digo por parábolas. Aún con parábolas, no entienden. Sin embargo, es como dicen, como no explican, si explican no atienden, y si atienden no entienden, como dicen por ahí. Pues eso pasaba mucho en el pueblo. Pero las parábolas estaban puestas para hacerle el evangelio más accesible a las personas. Pero más adelante, en el verso 18, le dicen, oigan la parábola del sembrador. Ajá, el Señor la va a explicar. Y le dice, ¿se acuerdan la que cayó en la tierra, en la piedra, ¿verdad? Donde no había tierra, junto al camino? Dice, algunos, esa parte lo que quiere decir es, la gente oye la palabra del reino, del evangelio, y no la entiende. Pero no la entiende y tampoco le pone curiosidad. Y como no la entiende, dice, ay, yo no entendí eso, me olvido de eso. Viene el diablo, dice, y lo confunde y le quita eso que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Cuando no le muestra, dice, me predicaron algo, no lo entendí, no me gustó, tengo cosas más importantes, olvídate de eso. Ahí quedó. El otro, la semilla que cayó entre las piedras, dice, ese es el que oye la palabra y al momento se pone bien gozoso, bien contento porque entendió el evangelio, pero no tiene raíz en sí, porque no está anclado en la palabra del Señor. Conoce la palabra, no profundiza en la palabra, se queda llanito en la palabra. ¿Ok? Dice, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, esto va a pasar cuando alguien quiere obedecer la palabra del Señor. Hay alguien que no quiere que uno obedezca la palabra del Señor, y es el diablo que anda suelto por ahí. Y vienen esos tropiezos debido a la palabra. Los tropiezos van a venir también cuando alguien quiere obedecer lo que dice la palabra. Van a haber 100,000 alrededor que no quieren que tú obedezcas la palabra, que quieren que hagas lo que ellos hacen, que deshonra al Señor. Y aquí es que viene esta porción de la que siembran en pedregales. Hay muchas personas que están en esa situación, que no profundizan, no crecen en el evangelio. Y esta es la razón. La razón es que no están anclados en la palabra del Señor. En Corinto, cuando vemos la diapositiva, ¿verdad? Y vemos la radiografía de lo que vimos allá en 1 Corintios 6, eso es lo que está pasando. Todo este asunto que Pablo batallaba, estas personas son bien inmaduras, estas personas como que no cogen la palabra de Dios a fondo, no la cogen en serio. Y su comportamiento es como bebés. Dice, yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, yo les tuve que hablar a ustedes como carnales. Carnal es aquel que no ha conocido al Señor prácticamente, como a niños en Cristo. Yo pensé que cuando yo le iba a dar vianda, alimento espiritual más profundo, más serio, de asuntos de la palabra del Señor que requieren mayor entendimiento. No, pero tuve que venirle con el baby food. ¿Por qué? Porque no habían crecido. ¿Por qué no crecieron? Porque uno crece, la fe de uno crece al oír la palabra de Dios. Y hay que ser decidido con el tesoro que Dios nos ha dado, por medio de la salvación y por medio de la palabra. Cuando el Señor nos da su palabra, su intención es que nosotros la amemos y la pongamos por obra en nuestra vida. Esa es la forma que el cristiano crece. En ocasiones, se hace una radiografía, un CT scan, un MRI espiritual, como le quiera llamar, tantas cosas hoy. Usted puede verificar cómo anda, amén, su caminar con Cristo. Si hay cosas que son del mundo, que no agradan a Dios, pero a usted le gustan, hay que tomar una decisión con ellas, porque todas las cosas le son permitidas, pero no todas convienen. ¿Ven? Por ejemplo, usted, mire esta paradoja. Usted como hijo, hija de Dios, está llamado a ser evangelista, predicador, embajador de Cristo con todos los otros que usted conoce, con su familia, con sus amigos, compañeros de trabajo, con el que usted vea. ¿Verdad que sí?
Para ellos, usted tiene que estar entre ellos, cerca de ellos. Muy bien. Sin embargo, por el otro lado, muchas veces al estar junto con ellos, intimando con ellos, hablando con ellos, todo el día con ellos, pues muchas veces terminamos haciendo las cosas que ellos hacen. Eso tenemos que examinarlo en nuestra vida, porque el Señor no nos ha llamado a ellos, nos llamó a predicar el Evangelio, a hacerle ejemplo a ellos. Entonces, en la manera que nosotros hagamos las cosas que ellos hacen, pensemos como ellos piensan, digan lo que digan, dediquemos el tiempo a lo que ellos le dedican el tiempo, pues entonces no estamos siendo veraces en el Evangelio. Eso sucede mucho. ¿Cuántas historias? Recuerdo había un pastor que decía así, había un feligrés de la iglesia que un día yo pasé y lo vi que se metió en un cafetín. Entonces dice el pastor, dice, yo lo pagué para el carro, porque lo vi. No puedo decir que no lo vi, lo vi. Y me dio curiosidad, iba a seguir, pero no. Dije verse, me paré en la orilla y entré allí. Le dije, hermano fulano. Y él hizo, como dice, me cogieron aquí fuera de base. ¿Qué usted hace aquí? Pues entonces tenían una bebida en la mano. Yo vengo aquí a predicarle a Cristo Jesús a todos estos que están perdidos, a todos estos atómicos que están metidos aquí en este cafetín. Entonces, no necesariamente uno debe dudar de ellos, aunque la realidad es que dudamos de ellos, ¿verdad? Pero vamos a poner que no dudemos de ellos. Pero uno dice, pero haciendo lo que ellos hacen, estando en el lugar donde ellos están, que no es un lugar bueno, no es un lugar sano, allí es que tú vas a predicar el Evangelio. Cuando está toda la música, por allá, todo el revolú por allá, y la gente, pues ya tú sabes, dulzona, hojendía, como la quieras llamar, no están en condición de escuchar el Evangelio. O sea que es cuestionable lo que le estaba diciendo. Usted dirá, no es que es cuestionable, es que eso era una jajatabla, eso no servía a lo que le estaba haciendo. Muy bien. Cada cual podemos tener nuestra opinión, pero si le damos el beneficio de la duda. El varón no estaba correcto en estas cosas que hacía. Son un ejemplo. Nosotros también, por ejemplo, nosotros intimamos, por ejemplo, con nuestros familiares, que no necesariamente todos conocen al Señor. Pero en esas oportunidades usted siempre tiene que tener en mente, yo estoy aquí, puesto aquí, para darle testimonio a ellos. Porque usted quiere estar y va a estar en la eternidad en las calles de oro con Jesús, amén. Eso es lo que nosotros queremos para todo el mundo. El Señor no quiere que nadie se pierda. Nosotros tampoco queremos que nadie se pierda. Pero el Señor nos ha puesto a nosotros para ser sus instrumentos. En ese contexto que está hablándole Pablo a los corintios aquí, él no les está regañando necesariamente, él está diciendo, mire, ustedes ya fueron comprados con precio de sangre. Ustedes ahora son del cuerpo de Cristo, están puestos para eternidad. Pero su comportamiento muchas veces no habla de eternidad, habla de mundanalidad. Y eso hay que corregirlo. Y eso es lo mismo que está diciendo el Señor aquí en la parábola, ¿verdad?, del sembrador. ¿Cuántas personas conocemos que se atan tanto a las cosas de este mundo que no crecen? Por ejemplo, hay una persona que yo conocía de mi trabajo anterior, se congregó con nosotros un tiempo aquí, muchos años ya. Pues él empezó a crecer. Él fue como que cambiando de terreno, casi. Empezó, ¿verdad? Al principio no quería escuchar la palabra, porque se le predicaba en el trabajo allá. Pues nada, no quería atender la palabra, eso era como si fuera el que fue sembrado al camino. Después, un momento dado, vino exuberante. Esta es la que recibe la palabra con gozo, la que cae entre las piedras. Y se congregó por un tiempo, pero fogoso. Y de momento, un día, se veía ya con su semblante triste. Se sentaba más para adelante, ya cambiando de paso hasta que se sentó ya casi fuera. Entonces ya esos son, ¿verdad?, asuntos que uno ve y dice, algo está pasando, ¿verdad? Pues yo hablo con él. Me dice, no, ¿qué es lo que pasa? Que es que yo sé lo que dice la palabra, pero es que yo necesito estar con todos mis amigos. Pues muy bien, pues tráete a tus amigos para que escuchen el Evangelio. No, es que lo que pasa que a mí me gusta estar metido en el pop. Me gusta estar metido acá. El pop en sí no tiene nada de malo. Pero el ambiente que se desarrolla en el pop no es un ambiente espiritual. ¿Okay? Esos amigos, no, que yo tengo que estar con ellos. No puedo estar solo. Tengo que estar con ellos. Así que, pero, poco digo el nombre, ¿verdad? Mira, varón, lo que tienes que hacer es
hay que pagar un precio. El precio de tu salvación lo pagó Cristo Jesús. Pero el precio de tu crecimiento en Cristo, de la vida bendecida en Cristo, de la vida que tú vas a tener en la eternidad, pues si tú eres de Cristo, en el cielo no hay cafetines, ni hay pop. Y en el cielo la gente con la cual tú frecuentas aquí no van a estar en la eternidad en los cielos nuevos y tierra nueva. A menos que ellos se conviertan a los caminos del Señor. Hay que pensar en eso. Sí, pero lo que pasa que es que yo te digo, yo he tratado. Personas obviamente no tienen profundidad en la palabra, posiblemente ni habían conocido a Cristo en propiedad. Y se les hacía difícil. Pues terminó apartándose de los caminos del Señor hasta el sol de hoy. Un montón de tiempo hace ya, montones de años hace de esto. Y esto sucede bien a menudo. ¿Qué nosotros nos llevamos de aquí? Por ejemplo, si soy yo digo, ¿qué cosas me aletargan? ¿Qué cosas me retrasan en mi crecimiento en la vida cristiana? Porque la vida cristiana es un crecimiento, en un apego, en la fe al Señor, en servir al Señor. Porque eventualmente el creyente, el Hijo de Dios, que ha sido salvo por la fe en Cristo Jesús, va a estar en la eternidad con el Señor. Y en la eternidad con el Señor vamos a estar, eso mismo, en la eternidad con el Señor y con todo lo que el Señor ha salvado. Amén. Y cuando estemos allá, dice que nuestro cuerpo no va a ser este cuerpo, va a ser un cuerpo nuevo, sin pecado y sin problemas. Qué bueno, ¿verdad? Y no vamos a tener reloj, porque no va a haber tiempo para contar, va a ser eterno todo. Dice que en esa eternidad van a estar los que son hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. De que Él vivió y derramó su sangre por nuestros pecados. Amén. Él hizo toda la obra para ser salvos. Pues en lo que estamos allá en esa eternidad, dice la palabra, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales solamente mora la justicia. En lo que llegamos allá, el Señor nos ha puesto esta vida aquí, la vida que tenemos en Cristo Jesús. Esa vida está puesta para ser de bendición para nosotros. Y nosotros ser de bendición a los demás, para que todos puedan ver en nosotros la salvación que Cristo nos dio. Esa es la verdadera bendición. Eso es lo que el Señor estaba diciendo también en la parábola del sembrador. Los que viven y gozan de la vida en Cristo están contenidos en los que fueron sembrados en buena tierra, en la tierra de la palabra del Señor, anclados en la palabra del Señor, creciendo en la fe, teniendo siempre consciente, ¿verdad?, de que el Señor nos ha puesto para hacer luz y sal, ser de ejemplo a los demás. Porque eventualmente el que no crea en Cristo Jesús será condenado. Nosotros tenemos que ser verdaderos buenos ejemplos para todo el mundo, amén, para que muchos puedan ser salvos. Nosotros, por nuestro testimonio, ellos tocados por el Espíritu Santo de Dios, de la misma forma que nosotros nos salvamos. El problema que había en Corinto era eso. No estaba viendo necesariamente una diferencia entre los que habían sido salvados y los que estaban perdidos. Y eso es algo fundamentalmente erróneo según la palabra. Hay un verso que quiero que leamos también. Está en Colosenses 3. Lo repetimos mucho. Colosenses 3, 1 al 4. Dice, y pues habéis resucitado con Cristo. O sea, está suponiendo, diciendo, si usted ha resucitado con Cristo, déjeme parafrasearlo, entonces busque las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponga la mira en las cosas de arriba, está hablando de la eternidad, las cosas que agradan al Señor, y no ponga la mira en las cosas de la tierra. ¿Qué cosas de la tierra pueden haber? Montones. ¿Sabe cuánta gente se pelean y se polarizan por política? ¿Sabe cuánta gente pelea y se polariza y se ofenden por deporte? Porque hay un equipo y el otro equipo son unos flojos. Hay gente que se polariza por deporte. Esa gente no queda nada tuyo, ninguno tampoco, ningún político tampoco. Tú sabes, cuando tú miras bien el fundamento, en realidad no tiene ninguna razón. Entonces, la política sabe que polariza mucho aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Divide familias y cuánta cosa. Ponga la mira en las cosas de arriba. No ponga la mira como creyente en las cosas de la tierra. Dice Pablo, y explica por qué. Porque ustedes están muertos al mundo, muertos al pecado y vivos para Cristo. La vida suya no está en el mundo, la vida suya está escondida dentro de Cristo, dentro de Dios, es lo que dice ahí. Amén. Por lo tanto, cuando Cristo
es vuestra vida, se manifieste, o sea, que aparezca de nuevo, porque Cristo vuelve, amén. Cuando Cristo vuelva, ustedes que están escondidos en Él y en Dios, ustedes también se van a manifestar con su gloria. O sea, si nosotros estamos puestos para manifestarnos con la gloria de Cristo, pues obviamente eso no tiene nada que ver con el mundo. Por eso dice Pablo, si es que usted ha resucitado con Cristo, tiene nueva vida en Cristo, esa es la bendición que el Señor nos ha dado. Y aquí no está hablando de ninguna carga, está hablando de bendición para todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. En Romanos 12, el argumento de Pablo también, lo conocemos también, verso 1 dice, hermanos, mire, yo les ruego a ustedes, porque Dios es misericordioso, estoy parafraseando, verso 1, verso 2 de capítulo 12 de Romanos, dice, que se presenten ustedes como si fueran un holocausto. ¿Saben los holocaustos de la Biblia, verdad? Que agajaban el buey y lo degollaban, guardaban la sangre y lo cortaban en cantos y lo quemaban en el holocausto. Eso lo hacían mientras Cristo no había muerto por nuestros pecados. Porque para perdonar pecados había que derramar la sangre del inocente. El animal inocente no tiene nada que ver con el pecado de la gente, era el que moría. Qué cosa más injusta, ¿verdad? Pues lo mismo hizo Cristo por nosotros. Derramó su sangre por los injustos, para que los injustos como nosotros pudiéramos estar creyendo en Él, salvación y perdón de pecado. Ahora dice aquí que nosotros como creyentes tenemos que presentarnos en holocausto al Señor, pero dice en holocausto vivo. Dice, pero ¿qué es eso de un holocausto vivo? Se supone que el animal moría. Es un holocausto diferente. Se ofrece de la misma forma, con la misma intención, con la misma entrega total que se ofrecía un holocausto, porque el animal se entregaba totalmente y moría. Lo mismo es lo que quiere el Señor con nosotros. Ahora usted se ofrece al Señor como un holocausto vivo, un holocausto santo, algo que agrada al Señor. ¿Y qué es eso? El culto de uno. Culto racional, lo que quiere decir las cosas que usted hace a conciencia. ¿Se acuerda que usted puede hacer todas las cosas? Pero no todas convienen. Pues todas las cosas que usted haga, ese es el culto racional, porque usted las piensa. Dice, esto yo lo hacía adrede para el Señor. Y voy a agradar al Señor adrede de esta forma. Me voy a abstener de esto adrede. Voy a darle de ejemplo a otros a través de Cristo y lo voy a hacer adrede, que usted haga conciencia, eso es el culto racional. Usted está aquí ahora mismo racionalmente, ¿verdad? Y nadie lo obligó a estar aquí. Usted decidió estar aquí. La realidad es que Dios le trajo aquí. Pero usted está aquí porque usted por voluntad propia accedió a estar acá. Pues eso es un culto racional, porque usted lo pensó, lo racionalizó y aquí está. Así tenemos que hacer las cosas en el Señor de manera deliberada, es la otra palabra. Hacer las cosas que al Señor le agraden. Y dice, verso 2, no se amolde al mundo. Literalmente la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, pero lo que quiere decir eso cuando venimos a ver es, no se amolde al mundo, no coja la forma del mundo, no use al mundo como molde. Amén. Más bien, usted tiene que cambiar, dice, transformarse cuando usted va cambiando su conciencia y su mente, el entendimiento. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor y a través del Espíritu Santo. Va cambiando nuestra forma de pensar. Tanto es así que la Biblia dice que nosotros nos es dada la mente de Cristo. Imagínense eso. Y ahí ese camino hacia el Señor es que vamos. Y resumiendo, de esa forma dice, usted va a comprobar, haciendo la voluntad de Dios, que esa voluntad es agradable y perfecta. Que son las bendiciones que el Señor nos ha dado. No hay carga, no hay atosigamiento para el cristiano, no hay obligaciones para el cristiano que no sea que todas las cosas que usted pueda hacer, que usted desea hacer, que las pueda hacer todas, las haga para agradar al Señor. Porque todas las cosas le son permitidas. ¿Ven? Ahora, aquellas que no convienen, no hay que hacerlas, nadie les obliga a usted a hacerlas. Así que cosas que no convienen hay que dejarlas fuera de nuestra vida. No necesariamente es fácil y llevadero, porque hay cosas que a nosotros humanamente nos pueden agradar, carnalmente nos pueden agradar, pero no son cosas que convienen. Ahí, por amor a Cristo, usted tiene que tomar una decisión para que usted pueda crecer, porque aquí el asunto es crecer en la vida cristiana. ¿Ven? Todas estas
limitaciones que nos hablaba, volviendo a Mateo, de las semillas que caían donde no era. Todas esas limitaciones hay que quitarlas, amén, para que seamos buen terreno, buena tierra, amén. Cerrando con esto, el Señor nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo por nosotros. Y Él vio que el fruto de lo que iba a resultar su muerte en la cruz y su resurrección era los que han sido salvos por la fe en Él. Todos aquellos que hemos sido por la fe, salvos por la fe en Él, estamos puestos para esta bendición, la bendición eterna de estar allá con Él en la eternidad, pero también acá, la bendición de caminar en sus caminos. Para eso fue que Él nos dejó aquí. A veces una pregunta que mucha gente hace, oye, cuando uno viene a Cristo, ¿por qué uno no se va con Él directo y ya? ¿Sí? Eso se podría haber hecho. Pero el Señor ideó que usted se queda aquí, aunque usted sea salvo, salva en Cristo por la fe en Cristo. Usted está puesto aquí para testificarle a los demás. ¿Amén? De la misma forma que usted, si usted medita, alguien a usted le fue de ejemplo. Y alguien a usted le testificó. Quizás su testimonio fue imperfecto. Quizás su conducta no era perfecta, al igual que la de todos nosotros aquí. Pero el Señor utilizó ello, confirmándolo con su palabra y con el Espíritu Santo, tocándole para que usted viniera al conocimiento de Cristo Jesús. Pero el Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo con los demás. ¿Amén? La intención del Señor, dice, Él no quiere que ninguno se pierda. Él lo que quiere es que todos procedan a arrepentirse de su pecado para Él darles vida eterna. Imagínate qué clase de intención la que tiene el Señor. Así que todo aquel, dice, que invoque al Señor será salvo, dice en Romanos capítulo 10. Todo aquel que crea en el Señor será salvo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único que tenía, para que todo aquel que en Él cree, importante, no crea, cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese llamado al Señor, del Señor hacia nosotros, lo hace Él aún hoy. ¿Ven? Ahora, nosotros aquí tenemos temor de Dios. Usted ha conocido, usted ha escuchado el Evangelio. El llamado que hace el Señor es, si usted no está firme en sus caminos, afírmese en los caminos del Señor. ¿Ven? Reciba la bendición del Señor, estar firme en su camino, estar apegado a Él, servirle de corazón en su obra. Amén. Si hay cosas que le son de carga, que le son de impedimento, Pablo por allá hace otro ejemplo de los que corren en el estadio, dice, todos a la verdad corren, pero a uno solamente le dan el premio. Hoy dan 3 premios, para aquel tiempo solamente daban 1. Si usted está corriendo en el estadio, corra de tal manera que usted se vaya a llevar el premio. Como que dice, la vida cristiana para el Señor. Dice, y esos que están allá, dice, ellos se despojan de todo peso. Porque usted nunca ha visto un corredor que lleve los pesos de 5 libras en las manos y los tobillos, está corriendo. Ni cogen maones con botas. ¿Entiendes? Ni tiene una mochila en la espalda tampoco. Es más, ni un gojo. Ni nada, no se ponen nada. De hecho, en los tiempos bíblicos, las Olimpiadas se hacían corriendo desnudo. No tenían nada de peso. ¿Verdad? Porque esa era la intención. Que no hubiera nada que retrasara la carrera. En Cristo, lo mismo lo que está diciendo aquí, que nada retrase la carrera suya en Cristo Jesús. El Señor le guíe, ¿verdad?, a purificar su vida para que le pueda agradar en todas las cosas. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Tan bueno, Señor, que ofrendaste a tu Hijo Cristo para morir por nosotros, de manera tal que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Gracias, Padre, por esa bendición. Señor, pedimos esto para todos los que estamos aquí, todos los que escuchan aquí, los que escucharán el mensaje posteriormente también. Señor, que podamos ser íntegros en nuestra vida cristiana, que podamos ser santos en nuestra vida cristiana. Señor, que meditemos y pensemos en la seriedad de la muerte de Cristo por nosotros y por ende la seriedad de la vida que tenemos que tener en Cristo una vez somos salvos y salvas. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, esa voluntad tuya, que es la que tú deseas, que tu iglesia, como dice tu palabra, se presente ante Cristo en la eternidad con una vestidura de lino fino, blanco, puro, sin mancha. Y que todo ello, Señor, sea hecho por obra en nuestras vidas. Día a día, que examinemos nuestro corazón y que veamos
guiados por tu Espíritu y tu palabra, en qué forma, Señor, tenemos que persistir, pero que otras cosas tenemos que deshacernos de ese peso y del pecado que nos asedia para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor, a todos a hacerlo así. Gracias te damos nuevamente, Padre, por el privilegio de haber estado aquí en tu casa, por el privilegio de tener a quienes están con nosotros hoy visitándonos también, Padre. Bendíceles a todos con la bendición que solamente tú sabes dar, Señor. Y que ahora, Padre Santo, al salir de aquí, nos lleves con bien a nuestras casas, al lugar donde fuéramos, Padre, con tu bendición. Regrésanos, Señor, este martes, el viernes y el próximo domingo también, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.